Buenas noches, ¿cómo andan todos? Bien, acá estamos. Contame cómo está la economía primero, cómo la estás viendo, dale. Bueno, en una situación crítica, pero no es la economía argentina, es la economía mundial. Y Argentina no está excluida de esa situación. Yo pienso que tiene que estar siempre en contexto cuando se quiere analizar la economía, porque si no queda, la verdad, con un análisis muy parcial y en última instancia engañoso. Como bien mencionaba al comienzo, Argentina, lamentablemente, en comparación con otros países latinoamericanos, para tratar de acotar el análisis, ingresa en la pandemia con la recesión macrista que acumulaba 2 años. O sea que ingresaste en una situación mucho más frágil económicamente. O sea que en recesión. ¿Pero eso qué implica? ¿Cómo tuviste que enfrentar la pandemia? Sin posibilidad de acceso al financiamiento externo, porque estaba haciendo un default virtual, sin financiamiento local, porque el macrismo había destruido el mercado de deuda en pesos, con una fragilidad fiscal impactante. Entonces, en esas condiciones, el gobierno de Alberto Fernández tuvo que encarar la pandemia, sin hablar qué es lo que pasaba con el resto de la estructura estatal, ¿no? La eliminación y a la vez debilitamiento de las funciones básicas del Estado, educación, salud. Entonces me parece que ese es el contexto. Ahora bien, esto es para analizar y decir que claramente la situación económica argentina es muy crítica, es de las peores de la era moderna para la Argentina, lo mismo que para el resto. Ahora bien, la Argentina, o sea, los argentinos, los sectores vulnerables, digamos, en una situación más frágil precisamente por la herencia macrista. Si querés, y para cerrar esta primera parte, tenés que sumar que yo creo que en pocos países debe haber una oposición, no solamente política, fundamentalmente económica y financiera, tan violenta contra un gobierno que está enfrentando la pandemia. Has dicho cosas muy fuertes, Alfredo, no sé si sos consciente de lo que ha dicho que es la peor crisis económica en la historia argentina, obviamente, que contextualizándola en el resto del mundo también, sabemos que hay una herencia súper pesada. En el medio de esa herencia súper pesada, hoy la titular del Fondo Monetario Internacional dijo que la situación del país es dramática y que va a seguir. O sea, ¿por qué los sectores que han metido a la Argentina en este pozo dramático en el cual estamos viviendo verdaderamente, porque lo narran perfecto, pero esos son copartícipes de esta situación que estamos viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay tanta presión de estos sectores económicos para que Argentina caiga y que el gobierno, no sé qué pretenden del gobierno, básicamente? Mira, vamos a resumirlo en 2 variables. A ver. Que hay una oposición tan fuerte del poder económico, del establishment. En la económica, yo creo que hay una concepción ideológica vinculada con el tema del liberalismo, el neoliberalismo, y no quieren, les incomoda, se oponen a que el Estado tenga intervención en la economía. Claro. Pero intervenciones hasta, digamos, básicas. No es que hay una intervención a nivel de coartar la posibilidad del desarrollo del sector privado. Por el contrario, es la intervención que está teniendo el Estado es para generar las bases para que el sector privado pueda crecer e invertir. Bueno, entonces ahí tenés un rechazo. Ahora bien, la segunda, y que me parece que es un hecho distintivo en la Argentina, es que gran parte, para no decir todo, del establishment es antiperonista. Claro. Pero esto no es ahora. Claro. Digamos, esto tiene una raíz de muchísimos años, pero que se le suma y se potencia ese rechazo que existe la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí es donde aparecen esas posiciones totalmente irracionales, pero irracionales en términos del bienestar general y del crecimiento. ¿Por qué irracionales? Porque en términos de su propio patrimonio y de sus ganancias vinculadas con sus actividades, los gobiernos peronistas les fueron muy favorables. Porque la verdad, el peronismo no es anticapitalista. Entonces, y los gobiernos liberales, y no voy a hacer un recorrido desde la dictadura hasta ahora, los proyectos neoliberales, digamos, vayamos al de Macri, les han hecho perder patrimonialmente y
de recursos vinculados con las finanzas y económicamente en las actividades exclusivas que realiza, como pocas veces en la historia para el sector privado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo entendés? Y bueno, yo creo que hay mucho de daño autoinfligido vinculado con el mundo empresario, pero a la vez una capacidad de autodestrucción y por consiguiente de destrucción del bienestar general notable, es impactante. A mí me impacta, digamos, simplemente como un observador, digamos, el comportamiento que está teniendo gran parte del poder económico en Argentina. Pablo. Alfredo, siguiendo un poco el recorrido de tus palabras y tomando en cuenta algunas variables como el recorrido también de los últimos 30 días del dólar financiero y del dólar blue, donde pegó salto de 30 pesos, inexplicable con los otros precios de la economía, ¿estoy muy errado si digo que hay una corrida para tumbar al gobierno? Yo creo que hay un proceso de desestabilización política y yo creo que la variable clave para desestabilizar políticamente al gobierno es que el gobierno tenga que aplicar una devaluación brusca. Uh-huh. Toda devaluación brusca deteriora la base de legitimación política y por consiguiente electoral de los gobiernos. Eso es parte de la historia de los últimos 45 años en Argentina. Pero a la vez también yo quiero ser honesto y quiero decir que la verdad que las medidas que tomó el gobierno a lo largo de estos últimos 30 días agudizaron una situación de fragilidad cambiaria. Uh-huh. Entonces se hizo más vulnerable a esos movimientos de desestabilización. Y lo que digo a nivel de las medidas que tomaron, digamos, no estuvieron coordinadas, mal comunicadas, mal ejecutadas, lo que agudizó esta fragilidad cambiaria que es estructural en la Argentina. La fragilidad cambiaria es estructural, que se le suma una situación de coyuntura muy crítica, local e internacional, vinculado con el financiamiento y la posibilidad de conseguir dólares.